del italiano de Gassman. Bueno, le dije yo, el mío tampoco. Ningún italiano es al nivel del italiano de Gassman, pero yo enseguida pensé, ¿qué va a pensar la profesora de mi español? Así que le pido excusa. Al principio yo acabo de llegar, llegué el lunes aquí en el instituto y mis años aquí van a ser buenos para todo que vamos. Estoy seguro que vamos a tener ocasiones para hacer cosas interesantes y espero que nos vayan a seguir y seguimos andando. Bueno, hoy sé que vamos a hablar del cuarto canto del infierno. A mí me gusta mucho porque en el cuarto canto Dante pone los que no pecaron, dice él, pero que no fueron bautizados. Entonces Dante aquí tiene que enfrentarse un poquito a lo que era la alteridad, ¿verdad? A lo que era la antigüedad, a lo que era todo el mundo a quien él le reconocía autoridad, que pero no era su mismo mundo. Encuentra sus referencias literarias, personajes históricos, míticos, científicos y filósofos, todos mezclados con esa perspectiva histórica aplastada que siempre es la del hombre medieval. Pero bueno, Dante se enfrenta con la alteridad, se emociona, se ve en el medio de los poetas que para él eran la referencia máxima posible y está orgulloso y tímido a la misma vez. Bueno, les dejo a la profesora para esta lectura y que la aprovechemos todos juntos. Gracias. Bueno, gracias Marco. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar el tercer encuentro, como ya dijo Marco, con la lectura y el comentario del canto cuarto. La idea es, sí, usamos la voz de Gassman porque creo que es una voz apta para crear un clima y quería que escucháramos el canto completo. En un segundo momento vamos a trabajar las distintas secuencias de ese canto para tratar de entender el sentido y los aspectos literarios más distintivos. Romina, cuando quieras. Sí. ¿Se puede ver ahí? Sí. Sí. Perfecto. L'alto sonno nella testa, un greve truono, sicch'io mi riscossi come persona che è per forza desta. L'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fiso riguardai per conoscer lo loco dov'io fossi. Vero è che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa, e il trono accoglie infiniti guai. Oscura e profonda era e nebulosa, tanto che per ficcarlo viso a fondo io non vi discernea alcuna cosa. Or discendiam quaggiù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo. E io, che del color mi fui accorto, dissi: come verrò se tu paventi, che suoli al mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me: l'angoscia delle genti che son quaggiù
nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti. Andiam, che la via lunga ne sospigne. Così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. Quivi secondo che per ascoltare non avea pianto mai che di sospiri che l'aura eterna facean tremare. Ciò avvenia di duol senza martiri, ch'avean le turbe, che eran molte e grandi, d'infanti e di femmine e di viri. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti son questi che tu vedi, or vo che sappi innanzi che più andi che i non peccaro, e se li hanno mercedi non basta perché non ebber battesimo, che è porta della fede che tu credi. E se furon dinanzi al cristianesimo, non adorar debitamente a Dio. E di questi cotai son io medesimo. Per tai difetti, non per altro rio, semo perduti, e sol di tanto offesi, che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando lo intesi, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo eran sospesi. Dimmi, maestro mio, dimmi, Signore, cominciai io per volere esser certo di quella fede che vince ogni errore. Uscicci mai alcuno, o per suo merto, o per altrui, che poi fosse beato? E quei che intese il mio parlar coverto, rispose: io era nuovo in questo stato, quando ci vidi venire un possente, con segno di vittoria coronato. Trasseci l'ombra del primo parente, d'Abel suo figlio e quella di Noè, di Moisè, legista e ubbidente, Abraham patriarca e David re, Israel con lo padre e coi suoi nati, e con Rachele per cui tanto fe, e altri molti, e feceli beati. E vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non eran salvati. Non lasciavam l'andar perché i dicessi, ma passavam la selva, tuttavia. La selva, dico, di spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno, quando io vidi un fuoco che misperio di tenebre vincia. Da lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernessi in parte. Correvol gente possedea quel loco. O tu conori scienzia e arte, questi chi son? C'hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte, e quelli a me l'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazie acquista in ciel che si li avanza. Intanto voce fu per me udita: onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna che era dipartita. Poi che la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire, sembianza avevan né trista né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano, che vien dinanzi ai tre sì come sire,
quelli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio Satiro che venne, Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano. Però che ciascun meco si convene nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore e di ciò fanno bene. Così vid'io adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola. Da ch'ebber ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno e il mio maestro sorrise di tanto, e più d'onore ancora assai mi fenno che sì mi fecer della loro schiera, sicch'io fui sesto fra cotanto senno. Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, sì com'era il parlar, colà dov'era. Venimmo al pie d'un nobile castello, 7 volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per 7 porte intrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado, con voci suavi. Traemmoci così da l'un dei canti in loco aperto, luminoso e alto, sicché veder si potien tutti quanti. Colà diritto sovra il verde smalto mi fuor mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso m'essalto. I vidi Elettra con molti compagni, tra i quai conobbi Ettor ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camilla e la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re latino, che con Lavina sua figlia sedea. Vidi quel bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo in parte vidi il Saladino. Poi ch'io innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo mirano, tutti onor li fanno. Qui vividio Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno. Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone, e vidi il buono accoglitor del quale, Diascoride, e vidi Orfeo, Tullio e Lino, e Seneca morale, Euclide geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averrois, il gran commento feo. Io non posso ritrar di tutti a pieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in 2 si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor dalla queta, nell'aura che trema, e vegno in parte ove non è che Luca.
Silvia, tenés el micrófono apagado. Bueno, ahora espero que todo ande bien. Les decía, lo que vamos a tratar de comprender con la lectura de este canto son los momentos fundamentales a partir de los cuales se estructura los temas y los temas que se presentan. No sé si se ve, disculpen, pero... No, no se ve, Silvia. No estás compartiendo. Sí, estoy compartiendo, pero no sé qué pasa. Poca señal, me parece. Bueno, no importa. Intento de nuevo, no sé, hasta recién se podía compartir, a ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora se Ahora puede. sí. Sí. Bueno, entonces, habíamos dejado en los cantos anteriores, Dante y Virgilio estaban por cruzar el Aqueronte. El Aqueronte es el primer río que reconocemos en la topografía infernal. Hay 3 espacios de agua, 4 espacios de agua importantes: el río Aqueronte, la laguna Stygia, el río Flegetonte y luego el Cochito en el vértice final del infierno. Eso serían para empezar a pensar también la topografía general de este infierno, que, como ya dijimos, se presenta como un vértice o un cono invertido. Dante y Virgilio se encuentran entonces en esta parte, en el primer círculo, donde están los condenados que no fueron bautizados y que concretamente este lugar recibe el nombre de limbo. Este espacio y este canto nos interesa sobre todo porque nos enfrenta a una serie de problemas que vamos a tratar de aclarar y de puntualizar en una lectura más detallada. Por un lado, bueno, nos enfrenta a una situación de viaje que, como ya vimos, Dante y Virgilio empezaron en la selva oscura. Ese viaje que se va a continuar, entonces este canto presenta una etapa de ese viaje. Por otro lado también, y nos enfrenta por supuesto a una topografía determinada. Por otro lado también el canto nos enfrenta a un problema teológico que se plantea en el canto y al que se le da una solución de una suerte de aparente injusticia. Y el tercer punto que el canto presenta es el encuentro con el mundo clásico, ¿no? Esto que Marco decía recién, el encuentro con el otro, o sea, con un distinto a Dante, con alguien que ha nacido, crecido y se ha formado en una cosmovisión diferente, el mundo pagano, pero que al mismo tiempo ejerce sobre Dante una gran admiración y un gran reconocimiento. Entonces, desde ese lugar podemos pensar el canto también como una suerte de homenaje a ese mundo clásico. En esta gradación y ubicación que Dante va haciendo con los condenados en este infierno. Como ustedes ven, en esta disposición, en el primer círculo y en este limbo, los condenados están en el infierno, pero no en el infierno propiamente dicho, ¿no? Todavía el infierno propiamente dicho nosotros podemos decir que empieza en el segundo círculo. En el segundo círculo, donde están los lujuriosos,
porque justamente en ese círculo y en la entrada del segundo círculo está Minos, el juez infernal. Estas personas, estos condenados que son los no bautizados, los que no conocieron la revelación divina y por lo tanto no tuvieron la suerte, la fortuna de conocer la fe cristiana y por esa razón poder ver a Dios, sin embargo, han llevado una vida justa, están en esta suerte de suspensión. De suspensión que no implica un pecado lo suficientemente fuerte o al menos consciente por parte de ellos y que haya alcanzado la voluntad de ellos, y por esa razón Dante los coloca en el limbo, un espacio donde el castigo se reduce a un castigo moral. Eso es lo que voy a tratar de explicar para que ustedes puedan entender esta situación. El limbo, entonces, es esta primera región del infierno, este primer círculo. Estamos ya en el infierno, hemos atravesado la puerta y la esperanza de salir de acá se ha perdido, ¿no? La puerta, lo decía la leyenda, la inscripción en la puerta que conducía al infierno decía, ¿no? Dejad toda esperanza. Nos interesa ahora conocer cómo es que llega Dante y Virgilio a este lugar, a esta región. En general, se hace uso aquí de un recurso narratológico, que es este fuerte trueno. Este fuerte trueno que despierta a Dante, y en ese despertar, después de un sueño profundo, Dante advierte que ya cruzó el río Aqueronte. Estos son recursos que Dante utiliza a lo largo de todo el infierno para resolver el paso de una región a otra, ¿no? En este caso, el fuerte trueno que lo despierta de manera sobresaltada, me rompió el alto sueño en la cabeza un recio trueno y así despertéme como el hombre al que por fuerza se recuerda. La palabra limbo, que viene del latín limbus, orlo o borde, significa justamente esta suerte de región externa del cono, del vértice. Aquí, como decíamos recién, se aloja un tipo especial de condenado que a nosotros, y a Dante sobre todo, nos permite reflexionar sobre un problema teológico que Dante afronta de un modo bastante original, ¿no? En la tradición teológica medieval, el limbo reconocía una subdivisión, ¿no? El limbus patrum y el limbus puerorum. Como pueden advertir de estas locuciones latinas, el limbus patrum, donde se alojaban los pecadores que habían llevado una recta vida, una vida justa, pero que habían muerto, pero que no habían conocido, a los que no se les había revelado la fe cristiana. Y entonces murieron sin tener la posibilidad de acceder a la fe cristiana. O el limbus puerorum, a donde están los niños que no tuvieron la posibilidad de ser bautizados. Dante unifica este espacio y hace de esa tradición medieval ya una modificación original que presenta esta zona del infierno como un espacio único. En esta decisión que toma Dante, uno advierte ya cierta heterodoxia en Dante, ¿no? Cierta heterodoxia que lo saca, que lo corre de la tradición tomista. Toma algunas decisiones. Eso es importante y hay que verlo, ¿no? Porque Dante es personaje y es autor también. Entonces va intercambiando esos dos papeles. En el limbo, como les decía recién, se alojan las almas condenadas que no han sido bendecidas, pero tampoco están en una situación de castigo pleno, ¿no? A pesar
del infinito deseo que tienen de ver a Dios, se les niega esta posibilidad. Y esta pena se manifiesta a partir de estos eternos suspiros que son un poco la escenografía de este espacio infernal. Es muy significativo. La vista reposada movía en torno, puesto el pie, y luego miré fijo por conocer el sitio en el que estaba. En verdad me encontraba en el extremo del doloroso valle del abismo, que acoge el trueno de infinitas quejas. Esas infinitas quejas le otorgan un tono siniestro al ambiente. Vamos a ir recogiendo eso, ¿no? Sobre todo porque es un ambiente oscuro, en general el ambiente infernal es un ambiente oscuro, donde es más lo que se oye que lo que se ve. Entonces, la sensación auditiva se impone a Dante antes de la sensación visual. Cuando Dante dice, en verdad, era oscuro y profundo y nebuloso, tanto que con mirar intensamente yo nada discernía en ese ámbito. Evidentemente él no podía ver qué había, ¿no? En todo caso imaginaba esa topografía, pero no la podía ver por la falta de luz, sí podía oír. En las quejas de estos condenados se advierte el castigo, el contrapaso que tienen que cumplir, que tienen que penar, y que es justamente, como decía yo en algún momento, un castigo más de tipo moral que físico. No están sometidos a no están purgando un pecado a partir de un castigo físico, sino a través de una situación moral, una situación de nostalgia, podríamos definir, de melancolía, de pena, por no tener la posibilidad de ver a Dios. En definitiva, esa es la situación de los condenados en este espacio, en el limbo. Pero lo más grave o lo más trágico, la situación trágica se da en que esta vida sin esperanzas es eterna, ¿no? Es una vida sin esperanzas de ver a la divinidad que se manifiesta eternamente. En este espacio límbico, en este limbo, Dante reconoce 4 categorías de pecadores, o 4 grupos. Los niños, es la única vez, Bambini, la única vez que Dante nombra a los niños en la comedia. Los justos y los rectos, que nacidos antes de la revelación cristiana o después de la revelación, no tuvieron la posibilidad de conocer la fe cristiana y por lo tanto no fue culpa de ellos esa falta de conocimiento de Dios. Ahí Dante innova también, introduce una situación de innovación. Los espíritus magnánimos o sabios y los patriarcas de Israel, que estuvieron en un tiempo, pero que fueron ya rescatados del limbo por la acción de Cristo. Les decía yo que el limbo nos enfrenta a un problema, nos enfrenta a 3 cuestiones, ¿no? Por un lado, a este problema teológico, nos enfrenta también al encuentro con la alteridad, con el otro, con un distinto, con alguien que viene de otra cosmovisión, y nos enfrenta a un tercer problema que va a ser central en la comedia y que se va continuando de canto en canto, se va retomando, que es el problema de la fama. El problema de la fama de Dante, al que ya me voy a referir más adelante. Empecemos por este problema, el de la aparente injusticia. ¿Existe realmente un pecado para el hombre justo que no conoció la revelación? Esa es la pregunta que se hace Dante, una pregunta que se formula ante Virgilio, un diálogo que tiene con Virgilio acerca de este problema, un problema que se retoma luego en el canto 19 del Paraíso, y ahí justamente el águila, formada por este conjunto de bienaventurados, formula esta pregunta: ¿dónde está la culpa? Si estos pecadores, para
juzgar a estos hombres como pecadores que no tuvieron la posibilidad de conocer la revelación. Este es un tema, esta pregunta que aparece en el canto cuarto, que después se continúa en el paraíso. Como ven ustedes en la comedia, los temas se van encadenando a través de los cantos y uno puede seguir ese desarrollo. Nos presenta un tema fundamental, ¿no? Un tema fundamental y un tema en algún punto osado, ¿no? Porque Dante se atreve a poner en duda la justicia divina. De todos modos, él resuelve esta situación de aparente injusticia diciendo que la justicia, que hay algo en este plan divino que el hombre no es capaz de advertir. Que la justicia divina es en todo caso, y establece esta comparación con el fondo del mar. En algunas partes podemos ver el fondo del mar y entender los planes de la justicia divina, y en otras partes del mar nosotros no accedemos con la visión a ese fondo, pero sabemos que está. Entonces, la situación de aparente injusticia es en todo caso aparente para nosotros, que tenemos una visión limitada, pero no para Dios, cuyo plan es perfecto y divino y tiene una respuesta para todo. En esta primera secuencia, porque podemos dividir el canto en 4 secuencias para tener claro cuáles son los núcleos narrativos fundamentales de esta etapa del viaje, me parece a mí que la primera puede reconocerse entre los versos 1 y 12. En estos versos, en estos tercetos, se describe el despertar de Dante. Esa descripción del despertar de Dante por la acción del fuerte trueno que lo saca de un sueño profundo, que es bruscamente interrumpido, nos precisa a nosotros, no solo lo pone al personaje en actitud de viaje, o sea, retoma su actitud para continuar este viaje que ya había iniciado y que, como vimos en los cantos anteriores, pone siempre a prueba su voluntad. En esta primera secuencia, entonces, se define y se concreta la ubicación en la topografía infernal. En el borde del abismo, en el borde más externo de ese abismo, se advierte, se intuye una profundidad en un medio oscuro y se reconocen estos sonidos de suspiros que le dan a la atmósfera un tono siniestro y que es la forma que los pecadores tienen para manifestar su profunda pena. La segunda secuencia, que la podemos reconocer entre los versos 13 al 45, corresponde a la descripción que Virgilio hace del limbo. Bajemos, pues, dice Virgilio, sin más al mundo ciego. Esta expresión de mundo ciego que utiliza aquí Virgilio tiene un doble sentido, ¿no? Tiene una doble valencia. Por un lado, un mundo ciego porque no se ve, porque hay poca luz, pero por otro lado también tiene un significado moral. Un mundo ciego porque está privado de la bienaventuranza, de la gracia divina. Dijo el poeta, todo demudado. Leo estos tercetos porque hay algo que me interesa señalar. Yo iré primero y tú irás segundo. Tomen en cuenta esta disposición, ¿no? Virgilio guía, conduce el viaje, Dante atrás. Y yo, que su color había advertido, dije, ¿cómo he de ir si tienes miedo? Tú que me confortabas en mis dudas, y él a mí. La angustia de la gente que aquí se encuentra, en la faz me pinta esta piedad que por temor tú tomas. Vamos, que la larga ruta nos apremia. Así entró él y así entrar me hizo en el cerco primero del abismo. Fíjense, acá se repiten o empiezan a aparecer ya algunos elementos que nosotros vimos en cantos anteriores, ¿no?
necesidad de Dante de contar con un guía seguro, la confianza de Virgilio ante Virgilio, la seguridad que Dante necesita para emprender este viaje, que sabe que tiene que hacer, pero que su voluntad por ahí flaquea y lo lleva bueno, a poner en duda, que en el canto anterior, Beatrice, Santa Lucía, le habían justamente indicado y le habían aclarado cómo podía ser este peregrinaje y que no iba a ir solo y que iba a ir acompañado. Pero acá la palidez que advierte en Virgilio se encarga de decir que no es precisamente miedo lo que tiene, ¿no? Y él acá utiliza una palabra que es fundamental reconocerla. No sé en la traducción de ustedes, en la traducción que yo manejo, la de Batisteza, toma la misma palabra del original, que es la palabra piedad. La palabra piedad es una palabra fundamental, ¿no? Que aparezca esta palabra en el infierno es una palabra fundamental porque es una palabra que une la tradición cristiana con la tradición clásica. La palabra piedad, este concepto, una palabra que se vincula con padre, con patria, con dioses, es un sentimiento muy importante en el infierno porque está adoptado y cristianizado por la cosmovisión cristiana, pero es de importación latina. Esta es una palabra con mucho peso en la Eneida, ¿no? Marca un estado de ánimo, es una adjetivación del valor de los dioses. Y acá esta palabra toma valencia cristiana, es usada por Virgilio justamente como sinónimo de una aceptación mansa de la voluntad divina. En ese sentido, entonces, nosotros podemos ver y entender mejor la explicación que Virgilio da. No es miedo lo que tengo, no es precisamente miedo. En todo caso, siento piedad, siento esta aceptación mansa de que estoy eternamente condenado, como todos nosotros que estamos en este canto, porque me identifico con los que están acá, porque formo parte del grupo que está en este canto, a no poder ver nunca a la divinidad, a no poder salir de aquí por esta situación en la que me encuentro, ¿no? Haber nacido antes de la revelación. En un terceto similar, posterior, Virgilio dice, vamos, que la larga ruta nos apremia, y así entró él y así entrar me hizo en el cerco primero de ese abismo, ¿no? Allí, de acuerdo con lo que escuchaba, no había otro llanto que el de los suspiros, que hacían retemblar el aura eterna. Estas sensaciones auditivas fuertes, ¿no? Que son sensaciones que también tienen relación con lo grotesco, con este clima grotesco estos rasgos grotescos que el infierno también de Dante va precisando. Venía del dolor no atormentado de las turbas que eran numerosas de infantes, de mujeres y varones. Fíjense, aquí está la palabra infantes, niños, que es la primera vez que aparece y que no se va a usar más. El buen maestro a mí. Tú me preguntas qué espíritus son estos que avisoras. Quiero que sepas antes que avancemos que estos no pecaron. Acá Virgilio le presenta la situación de estas almas, que estos no pecaron, mas su mérito no basta, pues carecen del bautismo, que es la puerta de la fe en que tú crees. Antes del cristianismo ellos vivieron, no adoraron a Dios debidamente, y a estos tales yo mismo pertenezco. Aquí me gustaría señalar algunas cosas, ¿no? Primero que Dante es el que incita, Virgilio es el que incita a Dante a preguntar. Dante se había quedado un poco callado y aquí vamos viendo el ritmo de la conversación
que maestro y discípulo sostienen a lo largo de todo el infierno. Es un ritmo que va cambiando, que no siempre es igual, que a veces Dante se manifiesta ansioso, a veces Dante temeroso se calla y Virgilio lo lleva al día. Ese es un ritmo propio de esta relación que uno lo puede ir reconociendo de canto en canto porque va cambiando. Pero la otra cuestión importante que presentan estos tercetos es la cuestión teológica, ¿no? La cuestión, el problema teológico, ¿no? Esta situación de los condenados, de estos condenados de los que él forma parte, que no accedieron al bautismo y por lo tanto se encuentran en una situación de pecado original que les impide la presencia de Dios. Y aquí aparece una verdad del dogma, una verdad dogmática. El bautismo es el medio necesario para recibir la fe. Y sin el bautismo, esta condición de beatitud no se puede alcanzar. Entonces, estamos entendiendo ya la tragedia que viven los condenados en el limbo. Una tragedia que no tiene la intensidad, y ya vamos a ver por qué, que no tiene el desborde ni el descontrol que pueda tener en otros pecadores y en otras regiones del infierno. Porque acá prima la mesura, prima la templanza, priman todas las características que podrían definirse dentro del campo semántico de la sabiduría, que es un poco la característica principal de algunos de estos pecadores. Pero están aquí, viviendo esta situación de eterna melancolía, de eterna nostalgia, por no haber decidido la situación pecaminosa en la que están. La tercera secuencia que podemos reconocer entre el canto 46 y el canto 60 y el verso, perdón, 66, entre los versos 46 y 66, narra una situación particular y propia de este canto que ocurrió aquí. Y es la liberación que Cristo hizo a los patriarcas hebreos, a los patriarcas judíos, que creyeron en el Mesías y que por tal razón merecieron ser compensados con la gracia divina, y por eso Cristo descendió y los liberó para llevarlos, para conducirlos al paraíso. Dime, Maestro, dime, Señor mío, comencé por sentirme aún más seguro en esa fe que vence a todo yerro. ¿Alguien, por propio mérito o ajeno, pudo salir de aquí y ser dichoso? Y él, que comprendió mi habla encubierta, respondió: yo era nuevo en este estado cuando aquí vi llegar a un poderoso con signo de victoria coronado. La sombra liberó del primer padre, la de su hijo Abel, la de Noé, la de Moisés, legista y obediente, a Abraham, el patriarca, al rey David, a Israel con su padre y con sus hijos, y con Raquel, por quien bregara tanto, y a muchos otros, e hízolos beato. Y yo quiero que sepas que antes de estos no hubo espíritu humano rescatado. Esta es una situación narrativa cerrada, por eso constituye una secuencia independiente. Habla precisamente de este grupo de condenados que en algún momento estuvieron, que yo lo nombré, lo marqué aquí, ¿no es cierto? Estos patriarcas de Israel, que era un grupo que estaba y que se encontraba en el limbo, pero que rescatados por Cristo tuvieron la posibilidad de ubicarse en el paraíso.
Dante conocía esta teoría, ¿no? Sabía de esto, por eso se lo pregunta a Virgilio, lo sabía por el credo. Así que la pregunta de Dante aquí no fue una pregunta ingenua, en todo caso fue una pregunta de confirmación. Y Virgilio aprovecha para presentar esta situación y decirle que precisamente Cristo, palabra que por otro lado no se puede mencionar en el infierno, entonces como verán ustedes siempre las alusiones a Dios y a la divinidad son una suerte de eufemismos, ¿no? Cristo, dice Virgilio, descendió cuando yo hacía poco que estaba aquí, ¿no? Virgilio muere en el 19 después de Cristo, Cristo es crucificado en el 30, entonces cuando muere Cristo desciende a los infiernos en el momento en que Virgilio hacía, qué sé yo, 19 años más o menos que estaba, 20 años, 15. Y en esta descripción, Cristo es figurado, es presentado como aparece en algunas pinturas de la época, en especial en algunos pintores ceneses, ¿no? Como esta alma coronada, beatificada, vencedora de la muerte. Y aparece aquí, o continúa aquí, un recurso que en este canto es muy importante, muy relevante, que es el recurso de la enumeración, ¿no? Dante enumera a estos patriarcas, a estos salvados por Cristo, y nos presenta una serie de nombres, ¿no? Que también tiene que ver con un recurso medieval, el de la enumeración. Ya lo vamos a ver sobre todo, ustedes lo habrán notado después, bueno, en la secuencia siguiente del grupo de poetas, pero sobre todo en el Noble Castillo, donde esa enumeración es vastísima, para dar cuenta de esta, porque en realidad para dar cuenta de un mundo entero que existió antes de Dante y que Dante reconoce y que de alguna manera él salva. Dante se permite, como ustedes ya saben, porque seguramente han leído la comedia en otras oportunidades y han reflexionado sobre este problema, Dante se permite estas licencias, ¿no? Aquellos pecadores que le generan a él alguna emoción particular, bueno, manejar un poco el castigo. Entonces acá un castigo moral, pero no un castigo físico. Después vamos a ver con Francesca también, él se toma alguna licencia. La siguiente secuencia, la de los espíritus sabios, es una secuencia que después nosotros podemos a su vez dividir en dos grupos, ¿no? O en dos subsecuencias, pero se corresponde desde el verso 67 hasta el final, hasta el verso 150. Aquí es importante analizar esta gradación, esta suerte de jerarquía que Dante introduce en este canto y en esta organización de pecadores y de espacios en el canto, ¿no? Dante introduce una original e interesante subdivisión dentro de estas almas justas y rectas para distinguir a las almas magnánimas, a los sabios, a aquellas almas ilustres que conformaron el ideario de la civilización clásica. Y con estos establece una gradación entre los condenados comunes, digamos, y aquellos que por sus méritos, por sus aportes y por su fama, por la honra que merecen todavía en la vida terrenal, se han hecho merecedores también de un reconocimiento en el infierno. Y ese reconocimiento tiene que ver con la definición de un espacio particular para ellos que está
representado, simbolizado en el noble castillo de la fama, ¿no? De fama, este noble castillo que es un lugar, pero también un símbolo que alberga a estas personalidades que dieron relieve y sostuvieron el mundo clásico. Esta es una de las creaciones más originales del infierno dantesco. Como ven, ustedes en este canto han podido ver que Dante no es tan manso, no es que toma la tradición medieval y la reescribe siguiendo esos dogmas sin hacer intervenciones propias y originales. Se permite hacer una serie de invenciones, tomar decisiones. Es una suerte de demiurgo Dante en este mundo propio que ha creado. El castillo, el noble castillo, ya además de constituir un espacio distinto dentro del espacio general del limbo, es un ámbito luminoso. Esto también hay que destacarlo, un ámbito luminoso, porque en general el infierno es un espacio oscuro, ¿no? Entonces aquí hay luz, y eso se destaca porque genera un contraste con la oscuridad. Es la sede de los espíritus magnánimos, de los espíritus sabios, de las personas ilustres del mundo clásico y también del mundo oriental, como Averroes, por ejemplo, que Dante reconoce. En este sector, por decirlo de algún modo, las almas tienen una gravitación fuerte sobre el ánimo de Dante, que se conmueve más por su presencia que por el noble castillo. Acá Dante, y esto es lo que nosotros vamos a tratar de entender y de explicar, Dante establece relaciones de identificación con algunas de estas almas, ¿no? Con todo un mundo que él, por supuesto, valoró, admiró, pero además con algunas almas en particular con las que se siente especialmente vinculado e identificado. Los espíritus sabios que habitan esta región del limbo tienen un privilegio ulterior respecto al resto de los habitantes, y es que están como en una jerarquía que marca justamente y que está en relación con la honra, con su calidad de personajes ilustres, personajes que han podido legar al mundo occidental toda una tradición. Y eso hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor. En esta sección del infierno, yo quiero leer algunos tercetos, algunos versos, para hacerles notar algunas series de palabras utilizadas por Dante que se ponen en valor. No dejamos de andar mientras hablaba, o sea, ya había pasado la secuencia de los patriarcas hebreos, continúa el viaje, se encaminan hacia el noble castillo. No dejamos de andar mientras hablaba, pero siempre cruzábamos la selva, la espesa selva, digo, de las almas. No lejos, siempre la metáfora de la selva está presente en el infierno, ¿no? No lejos todavía nuestra senda de la boca abisal, advertí un fuego que un orbe de tinieblas combatía. Estábamos aún algo distantes, mas no tanto, y así discernir pude a gente ilustre, atiendan ese adjetivo, que colmaba el sitio. Oh tú que reverencias ciencia y arte, ¿quiénes son estos que tal honra tienen, que de tal modo de otros los apartan? Que tal honra tienen. En segundo terceto aparece otra vez esa palabra. El terceto siguiente, y él a mí, la tan honrosa fama que de ellos suenas, allá donde tú vives, gracia obtiene en el cielo y los alcanza. Honrosa fama.
Se vuelve a repetir la palabra del honor y de la fama. En el terceto siguiente, entre tanto una voz escuchar pude, dad honor al altísimo poeta, su sombra vuelve ya, que era partida. Muy luego que la voz hubo callado, 4 sombras grandiosas vi acercarse. Ni triste ni gozoso era su aspecto. El buen maestro comenzó a decirme, mira tú a este que la espada en mano se adelanta a los 3 como un señor. Él es Homero, poeta soberano. El satírico Horacio es el que sigue, el tercero Ovidio y el último Lucano. Cada uno conmigo se reparte el nombre que colmó la voz unánime. Honor me hace y harto bien proceden. Vi así reunirse la tan bella escuela de ese señor del más subido canto, águila que sobre todos aletea. Tras de haber conversado breve rato, me miraron con gesto de saludo y mi maestro sonrióse un poco. Y más honor aún me tributaron, pues me admitieron en el propio grupo y el sexto fui entre tamaños genios. Es esta una secuencia muy importante en el canto y muy importante también para establecer relaciones con otros cantos. Esta es la secuencia que trata, como ustedes pueden advertir, sobre el encuentro de Dante con este grupo selecto de poetas, antes de entrar al noble castillo. ¿Quiénes son estos nobles poetas? Homero, Horacio, los tenía. Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, Horacio de las sátiras, Ovidio de la Metamorfosis, Lucano de la Farsalia. A este grupo falta Virgilio, autor de la Eneida, que es el que está oficiando de guía de Dante. O sea que es este grupo de 4, que en realidad son 5, grupo de personas honradas, personas honradas, poetas honrados por la humanidad, de gente ilustre, honorífica, de gran fama, que dan honor a la tradición que representan, que conforman esta bella escuela, dice Dante, ¿no? Esta bella escuela que de alguna manera en esta expresión está revelada la idea de canon. Estos poetas constituyen el canon medieval, el canon y los poetas que vinculan la tradición clásica con la tradición cristiana, poetas que han sido reelaborados, como Virgilio por la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y poetas que Dante se encarga de reconocer justamente a partir de esta situación de hombres ilustres y virtuosos. Y acá hay un gesto de Dante que parece que es importante que reconozcamos, que prestemos atención en eso, porque va luego a vincularse con la situación del canto siguiente, ¿no? Con Francesca. Francesca, lectora de los poemas de Dante. Dante ya, cuando está haciendo este viaje, era un poeta reconocido, ¿no? Era un poeta que había tenido cierta fama en su tiempo, sobre todo con sus primeros sonetos, con sus primeras composiciones, con la Vita Nuova. Y entonces Dante estaba inmerso también en este problema de la fama. La fama no le era ajena a él. En esto Dante muestra también una condición de hombre humanista, más preocupado por ese sentimiento, ¿no? propio vinculado a cierta vanidad. Y se muestra sobre todo en este terceto. Tras de haber conversado breve rato, me miraron con gesto de saludo y mi maestro, sonriéndose un poco y más honor aún me tributaron, pues me admitieron en el propio grupo. Me admitieron en el propio grupo. Y el sexto fui entre tamaños genios.
O sea, acá Dante está pecando de vanidoso, ¿no? De vanidad. En esta operación se está incluyendo en el canon. Este gesto le va a costar después en el canto siguiente, lo vamos a ver en su relación con Francesca, en esa piedad extrema que siente con Francesca, ¿no? Borges habla del verdugo piadoso justamente. Y tiene que ver con esto, tiene justamente que ver con esta tentación humana que Dante tuvo aquí de incluirse y de identificarse con esta bella escuela que conforma el canon, o sea, los poetas reconocidos de la tradición medieval. En eso advertimos otro rasgo humanista, ¿no? De Dante, a pesar de que Dante es un autor medieval, y eso ya lo hemos dicho y lo hemos explicado en la reunión pasada, pero justamente por este carácter laico que uno reconoce en la génesis de la literatura italiana, uno puede advertir aspectos del humanismo que ya se empezaron a definir en la cultura medieval. Y este es uno, ¿no? Conquistar la fama. El tema de la fama no es un tema menor en la comedia. Bien, queda ahora la subsecuencia, por decirlo de alguna manera, de el espacio del noble castillo, ¿no? Que se reconoce entre los versos, en los últimos 50 versos, entre el 106, perdón, y el 150. En este noble castillo se encuentran los espíritus virtuosos, por supuesto, el grupo de estos poetas que Dante separó del castillo y propició este encuentro con él justamente para tejer esta situación de identificación. Eso era necesario, lo tenía que hacer aparte. Entonces como que construyó ese particular. Bueno, después voy a nombrar a todos los que están en el noble castillo, pero antes voy a hacer una parte y me voy a vincular con estos que me interesan porque son poetas y porque yo soy poeta como ellos y porque yo los admiro y sobre todo admiro a Virgilio y yo me quiero inscribir en esa tradición. Entonces, a través de esta operación, él se inscribe en esa tradición y está haciendo esta operación importante, que es un gesto de vanidad, como también vimos, que tiene que ver con la fama, pero que le sirve, bueno, porque cuando uno también piensa en las condiciones en las que Dante escribió la comedia lleno de bronca, lleno de rabia, en una situación personal de mucha injusticia, que al menos él vivía como una situación terriblemente injusta. Entonces también, mediante estas operaciones subsanaba en alguna medida la situación contextual, ¿no? Epocal. Bien. El noble castillo es el único punto luminoso del limbo. Y nos interesa porque es un elemento de fuerte carácter medieval en el canto. Podemos verlo como un símbolo de la magnanimidad, ¿no? De la sabiduría. Por la magnanimidad justamente es una característica que alude a la grandeza de ánimo. Y qué mejor que una construcción típica del medioevo para poner de manifiesto eso. Por otro lado, en este noble castillo se pone en juego de una manera mucho más amplificada que la primera vez que lo usó en este canto, el recurso del catálogo o la enumeración, otro recurso típico de la cultura medieval. Dante razona por grandes grupos, por categorías. En estos primeros cantos, sobre todo, Dante no se detiene en pecadores de manera individual, ¿no? En personalidades únicas. No habla con personas, no nos permite ver o llegar a acceder a la psicología de personajes únicos, sino más bien que nos muestra estos grandes grupos y los nombres son como símbolos de una época, símbolos de una tradición, de un mundo que él valora, admira y que de alguna manera reconoce y jerarquiza en esta forma de representación.
ese castillo está compuesto por murallas, por puertas, por un foso y por un jardín. O sea, todas características típicas de la arquitectura de un castillo medieval. Esas murallas y todas estas partes de la arquitectura del castillo tienen un fuerte carácter alegórico. Las murallas son 7, nosotros las podemos entender como las 7 virtudes mayores, o sea, las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y las 3 virtudes individuales, ciencia, inteligencia y sapiencia. O sea, para llegar al noble castillo, para entrar, hay que haber atravesado y ser poseedor de esas virtudes. Entonces, por eso están los espíritus magnos, los espíritus magnánimos, los espíritus sabios. No cualquiera puede ir ahí, ¿no? Y a su vez las puertas, que son 7 también, representan las artes liberales, las 3 artes del trivium, gramática, dialéctica y retórica, y las 4 del quadrivium, música, aritmética, geometría y astronomía. El foso, este pequeño río que bordea el castillo y que fue atravesado casi sin dificultad, puede representar una alegoría de un obstáculo, ¿no? De aquel obstáculo que el espíritu magnánimo, que el espíritu sabio tiene que atravesar para llegar a la sapiencia extrema. Y finalmente, el punto de arribo es ese jardín, ese locus amenus, este es también un tópico medieval, esta fresca verdura, por tomar la expresión italiana, que remite a la reescritura que Dante hace de los campos elíseos, el locus amenus de la tradición clásica, del que está presente en el 6º libro de la Eneida, donde Eneas encuentra a Anquises. Otro recurso propio del medioevo y de la retórica medieval es el catálogo de los espíritus magnos, ¿no? De los espíritus magnánimos que Dante presenta entre los cantos, entre los versos, 115 y 150. Y que, como ustedes saben, porque han escuchado ya la lectura recién del canto, no me quiero demorar mucho en eso, pero es una larga enumeración de personajes que representan personajes heroicos del mundo mítico, de la historia, del mundo de los filósofos, de las ciencias. O sea, hay una gran variedad, porque bueno, de alguna manera Dante lo que intentó hacer fue, mediante esta enumeración, conformar este mundo clásico en su estado más importante y más esencial. Personajes del ciclo troyano, del ciclo latino, también del mundo oriental, como Averroés, que hizo el comentario de las obras de Aristóteles, pero lo cierto es que esta enumeración entusiasta, profusa, ininterrumpida, da cuenta justamente de esa entusiasta celebración que Dante hace al mundo clásico, ¿no? De su reconocimiento, de su puesta en valor, de reconocerlo como parte de la tradición. Otro concepto clave para entender la comedia. Yo quería hacer aquí una pequeña alusión, no es la idea, pero sí quería hacer esta referencia a Borges, ¿no? A nuestro escritor importante del siglo XX que dedicó 9 ensayos a la Divina Comedia, y que estos ensayos de Borges, que son, por supuesto, riquísimos, muy finos, de una lectura muy atenta, siguen un poco la lógica de Borges, por supuesto. Uno reconoce a Borges hablando de Dante. Borges dedica uno, ¿no? El noble castillo del canto cuarto, así se llama, a analizar el noble castillo precisamente, pero no cualquier cosa del noble castillo. Lo que a Borges le interesa es, a partir de los conceptos románticos de uncanny, unheilig y siniestro,
retomar el concepto de uncanices, ¿no? Esta idea, este concepto que apela a la idea del horror tranquilo y silencioso. ¿Qué es lo que Borges advierte cuando detiene la mirada en ese paisaje, o mejor dicho, en el jardín que alberga el noble castillo? Que si bien es un jardín que representa el tópico del locus amenus, no es un jardín que podría compararse, es uno de los jardines que aparece en la comedia, otro está en el paraíso terrenal, pero es un jardín que tiene este rasgo siniestro, que tiene algo de siniestro, y que la hipótesis de Borges, por supuesto, no consiste justamente en decir, bueno, el rasgo siniestro está en esta melancolía que los pecadores sienten porque no van a poder tener la presencia, llegar o enfrentarse a la presencia divina. Borges tiene una hipótesis más íntima para resolver esta situación y nos dice que en realidad parte de esta melancolía tiene que ver con que todos estos pecadores, con que todos estos condenados, mejor decir condenados que pecadores, se debe a que no tienen una Beatriz que los salve, que sí esa es la suerte de Dante, que sí es el tema de Dante que sí se reconoce en Dante y que por eso Dante puede seguir y puede salir de ahí. Bien, por último, y para cerrar un poco el comentario y dejar abierto después un espacio de preguntas, quería poner en relación aquí uno de los temas que presentamos en los primeros encuentros, que tenía que ver con el tema de la memoria que se recupera en esta relación con el diálogo con los muertos, ¿no? Como el diálogo con los muertos, un tópico, un eje muy importante en toda la tradición literaria italiana, es un tema que está presente, que uno lo puede ir siguiendo a lo largo de las épocas y de los autores. En Dante cobra, bueno, toda la Divina Comedia es un diálogo con los muertos, pero es un diálogo con los muertos que pone en valor la identidad de un pueblo, que revaloriza los elementos de la tradición, que establece vínculos con esa tradición. Y ese vínculo que Dante aquí presenta con la tradición clásica y en particular con Virgilio es fundamental, es un vínculo clave. Dante está fundando, está realizando una operación poética que justamente tiene por finalidad sentar las bases de esa tradición a través de la memoria que pone en relación el diálogo con los muertos. Bueno, yo creo que podemos, no sé qué hora es, bueno, son las 20, justo me parece que tenemos unos minutos para comentarios, preguntas. Los escucho. No sé si alguien quiere decir algo. Al menos sí me gustaría escuchar, no sé, la experiencia que tuvieron ustedes cuando leyeron el canto, si fue un poco esto lo que pensaron, si la conversación sirvió o la exposición sirvió para entender algunas cuestiones o no. Me parece, me gustó mucho el tema y cómo lo has desarrollado, Silvia, así que bueno, me encantó. Y de eso que empezó hablando Marcos al comienzo, y vos reiteraste sobre esa alteridad, sobre este limbo, en realidad maravillosamente Dante, y traer el ensayo de Borges me parece es el punto justo, porque dice Borges, a modo de conclusión,
son magistrales en el ejercicio de su arte, pero no está Beatriz, ¿no? Beatriz los olvidó. Dante es un gran escolástico, y allí él, que tenía toda la tradición siciliana, la de los trovadores, resumía, del Dolce Stil Novo y mucho más, digamos que allí hace un homenaje en ese limbo a lo que es el lenguaje, ¿eh? Porque el lenguaje es la fuente, el territorio donde él está educándose. Cuando él dice mío maestro a Virgilio, en realidad educar es conducir hacia algún lugar, ese mismo viaje que él retoma, y por eso, como vos bien indicabas, menciona a los 5 y él se pone en el lugar sexto, digamos, está construyendo su figura de escritor también, ¿no? Así que es fantástico lo que él está haciendo allí, donde de alguna manera uno ve personajes, porque él está dramatizando lo que es la cultura y el saber. Él dramatiza todo el saber, y en ese compendio, ese castillo, esa topología que construye, es una forma de hacer tragedia, dramatizar el conocimiento que él conocía, digamos, y él ocupa ese lugar en ese camino. Es fantástico ese punto de partida, porque como han mostrado algunos, al único que traduce del único que traduce versos en toda Divina Comedia es Virgilio, pero tiene 90 menciones en el infierno, 30 y tantas en el purgatorio, y 8 o 9 me parece en el paraíso, digamos como que se va alejando de la Eneida particularmente, y él va ocupando los espacios, en el abandono. Y en ese abandono, cuando dice dolcísimo, maestro, que es el único superlativo que usa en toda la Divina Comedia, y dolcísimo sabemos por el Dolce Stil Novo lo que significaba. Lo que significa. Lo que significa, ¿no? Sí, a mí me parece que eso que vos decís pone en valor esta operación de construcción de Dante como escritor, de afirmarse como escritor, o sea, porque él ya, como dije, ya tenía cierta fama, ya era conocido, ya había estado como, o sea, ya era un poeta del Dolce Stil Novo, pero ahora esa operación es importante, ¿no? Porque si uno va, vuelve, la Divina Comedia uno lo puede leer tantas veces, y ustedes saben que lo que hacemos es simplemente plantear algunos ejes, pero en el canto primero, entre los versos 79 y 80 y 90, está el diálogo entre Dante y Virgilio, ¿no? Cuando Virgilio se le presenta en el infierno y dice: tú eres Virgilio, aquella fuente que expande de elocuencia tan gran río. Le respondí con frente avergonzada: oh, de los otros bates honra y lumbre. Válgame el gran amor y el largo estudio que me han llevado a frecuentar tu libro. Tú eres mi maestro y tú mi autor. Eres el solo de quien he tomado el bello estilo que me ha dado gloria. Ahí aparece también el tema de la fama. Un Sí, tema sí. que a Dante le importa, y que después le confiere espesor en el canto cuarto, cuando ya no es Virgilio solo, sino ya se inserta en el grupo de los 6. A mí es la parte del canto que más me gusta, que me parece más Sí, es muy bello. Además, esas pinceladas de Dante cuando dice que lo ve que tiene miedo Virgilio por el color de la piel, digamos, maestro, si vos estás así, no desvanecido, ¿cuál es la palabra? Le falta sangre, ¿no? Sí, ¿qué me espera a mí, digamos, que soy tu discípulo? Es muy bello eso, digamos, ¿no? Lo equipara, eh, digamos, donde él dice, bueno, lo que pasa es que yo estoy entrando en el mundo que es el mío, digamos, ¿no? Después la significación con el trueno al comienzo, digamos, ese diálogo, en parte, recuerda por la finura los diálogos platónicos también, ¿no? Austero, claro, muy fino, ¿no? Sí, Sí, muy fantástico. delicado. Además, eso que indicás preparando el canto quinto, cuando Borges también lo hace, cuando Borges dice, tenían una maravillosa escritura, pero le faltaba a Beatriz. Es lo que va a decir después cuando haga el análisis Borges del canto quinto, digamos, Sí. ¿no? El mismo Dante tenía todo un libro para reemplazarla, hablando de Francesca, pero no conoció a una Francesca, a una Beatriz que dijese, que lo defendiese como Francesca defendía a su amante, ¿no?
quisiera agradecer porque a mí este canto siempre me representó un poco de, no voy a decir la palabra bronca, pero de impotencia en el sentido de ver a justos que no eran permitidos en el paraíso por el simple hecho de no haber conocido la religión, no haber conocido la fe, por haber nacido antes de Cristo. Entonces siempre me había quedado como ese sabor desde el punto de vista humano, injusto. Y hoy la frase que usted usó, Silvia, esto de la comparación con el fondo del mar, que uno hay veces que puede entender esa justicia divina y hay veces que nuestra mente no la puede entender, pero uno la tiene que aceptar. Bueno, es lo que hace Dante. Dante no se revela ante estas situaciones que a él le dan pena. Cuando ve a Homero, cuando ve a Ovidio, a Lucano, a Cicerón, ¿sí? Él, que eran gente, bueno, al mismo Virgilio que pertenece a esa zona, sino que la acepta con esta piedad, como dijo usted, o lástima, entre tranquilidad pero resignación. Bueno, eso me sirvió mucho porque es una zona que a uno le da un poco de, bueno, tristeza. Lo que pasa es que a uno me parece que a uno le da un poco de, esto que vos decís, bueno, me da bronca porque no lo veo justo, se resuelve en un marco, en un contexto medieval en donde se acepta la divinidad como perfecta y en todo caso se reconoce la incapacidad del hombre por entender esa dimensión. Eso sería impensable ahora, ¿no? En un contexto como el nuestro. Eso es algo propio de esa época. Pero lo importante es que esa situación de aparente injusticia queda resuelta o se responde de alguna manera. Y Dante la responde diciendo eso. Sí, los suspiros, ese ámbito de suspiro y no de llantos, ¿no? Que da un clima especial, muy bello eso, ¿no? Y eso que me acaba del Castillo, la idea que resalta Borges de ese ambiente, de esa oscuridad. Además, yo recordaba el verso que tanto ha analizado Borges y que tanto le gusta de Virgilio, Ibant oscuri sub noctes per umbra, ¿no? Ibant oscuri sub noctes per umbra. Un verso de Virgilio tan maravilloso que es una atmósfera así, ¿no? Sí. Bueno, si no hay un comentario de alta literatura, a mí, Silvia, me gustaría decirle Ay, que... no, acá todo el mundo puede hablar. Le doy mi opinión rasa. Yo llegué al infierno del Dante a partir del libro de Dan Brown, de Inferno. A partir de ahí me interesó leerlo para saber a qué se refería todas esas referencias. Y la verdad que me resultó bastante agobiante leerlo. Me costó muchísimo. Y escuchándola a usted, cuando habla, me doy cuenta de que lo tengo que releer, porque obviamente que si bien es un libro que tiene muchísima profundidad y muchísimo contenido en cuanto a la historia y a los escritores, termina siendo algo que si uno lo analiza desde el contexto diario, no tan complejo. Entonces me parece que estas charlas me han dado una nueva visión para leer al Dante. Y otra cosa que quería decirles que cuando lo leí, recuerdo que leí un comentario que hablaba justamente de esta parte, y decía que lo que reconoce Dante es que Dios tiene dos características, por supuesto de la vista de la persona que lo comentaba, ¿no? Que Dios es justo y es bondadoso. Y que esas dos cosas, para una persona imperfecta, son muy difíciles de entender, porque muchas veces lo bondadoso no es justo y viceversa, ¿no? Lo que sería justo no resulta tan bondadoso. Así que bueno, muchas gracias. No, por nada. Lo que yo sí te digo para vos, pero para todos también, la Divina Comedia es un texto difícil, o sea, no es un texto de fácil abordaje. Entonces, es un texto que algunos lo pueden leer y dejarse llevar por el relato, pero nosotros estamos, y nosotros en particular, o sea, nosotros lectores sudamericanos, latinoamericanos, argentinos, que es una situación tan lejana
Nosotros no vivimos la cultura medieval, no está en nuestro imaginario, no está en nuestra tradición. Entonces, nosotros necesitamos guías en esa lectura en general, ¿no? Por suerte, hay mucho material que ayuda. Si una vez que se despertó el interés en uno, no hay excusa para decir, no sé de dónde me puedo ayudar o con qué, porque acá ustedes saben que tenemos más de 5 traducciones hechas en Argentina, y la última de Claudia Fernández Speyer hasta comentada, o sea que, pero además los que no están dispuestos a comprarse ese libro, también hay mucho material disponible en YouTube y de calidad para entender la comedia. Yo me alegro que las charlas sirvan, me alegro, porque es la idea, así que... Sin ánimo de ser redundante, quisiera insistir en la gran claridad de Silvia, excelente charla. Yo he leído La Divina Comedia hace mucho tiempo, cuando estudié la licenciatura, y bueno, me ha hecho recordar todo, y me ha abierto al recuerdo y a entender muchos pasajes que uno no los frecuenta, y como ustedes han mencionado, son tan difíciles para nuestra sensibilidad y nuestra cultura en particular. Entonces tener esta aproximación tan clara realmente me ha hecho muy feliz la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias. Silvia, otra maravillosa propuesta didáctica que lo hiciste con esta alta calidad que tenés vos en conducirnos en el mundo de Dante. Yo en lo personal te agradezco mucho, y creo que en nombre de todos, y sobre todo acá en nombre del director, que veo que estuvo atentamente y escuchando. Claro. Y director Marco, recordamos el próximo encuentro que vas a hablar, Silvia, del canto quinto, Paolo Francesca, para el viernes 30. Lo tenemos que reprogramar, yo le dije a Claudia. Perfecto. Entonces, yo ya tengo una propuesta, en todo caso, después la acordamos, a ver si ustedes la aceptan. Lo tenemos que reprogramar, pero... Perfecto. Después se reprograma, pero seguiría el canto quinto. Sigue el canto quinto, y yo les sugiero, seguramente a lo mejor lo hacen, pero si no, leerlo antes, para venir con el canto ya conocido, digamos. Perfecto. Si nadie más tiene algún comentario o pregunta, le cedo la palabra al director. Bueno, muchas gracias, Luisela, muchas gracias, Silvia. La presentación fue excelente y yo la seguí con mucho gusto. Bueno, esperemos que lo más pronto posible la situación de la pandemia nos permita de encontrarnos al instituto, de acoger estos reencuentros de forma física, lo que sería aún más bonito para verse en la cara y para escucharnos. Y esperando ese momento, nos damos la cita por la próxima vez. Gracias otra vez a la profesora Gattoni, a Silvia, gracias a Luisella y a Romina y a Yamile, que se ocuparon de los aspectos técnicos de esta conferencia. Y a la próxima. Gracias. Chao, gracias Marco. Buen fin de semana a todos.